Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Lucas 4:1-2. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos litúrgicos de Cuaresma, de preparación para la celebración de la Pascua, como centro de la vida cristiana, tenemos que tener en cuenta que es un tiempo de conversión, de retorno a Dios y de renovación interior, inspirado en los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su misión pública. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. La Cuaresma ya sabemos que tiene como finalidad dejar que Dios transforme lo más profundo de la persona, como recuerda la Santa Iglesia en su itinerario espiritual, marcado por el ayuno, la oración y la limosna, orientado a vivir la Pascua con una fe más viva y un corazón más libre. La Cuaresma no se entiende sin esta meta. Se trata de prepararnos todos los cristianos para acoger la vida nueva que brota de la Pascua, pasando por un proceso real de purificación y de conversión. A través de estas tentaciones que vive nuestro Señor en el desierto, queríamos hacer un pequeño resumen en este humilde canal de esas tentaciones vividas actualmente por cada uno de nosotros en nuestras vidas, en las que igual que el Señor fue tentado en el desierto, nosotros somos tentados también por el demonio para satisfacer esos sentimientos humanos que nos llevan muchas veces a la perdición. Queríamos empezar con la primera tentación, que es el placer. Recordábamos que en el primer combate de Jesús en el desierto tiene que ver con lo más inmediato y lo básico, el hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. No es una tentación trivial, sino profundamente humana. Usar cualquier medio para satisfacer el deseo, incluso al margen de la voluntad del Padre. En este bloque situaremos la gula, la lujuria y la pereza, pecados que no siempre se perciben como graves, pero que poco a poco van debilitando la libertad interior y apagan el deseo de Dios. En este tiempo de Cuaresma, proponemos a esta tentación el ayuno, no como castigo, sino como camino de verdad. Aprender a decir que no a lo inmediato para volver a escuchar lo esencial. Muchas veces pensamos en ayuno y pensamos en la comida, pero no es así. El ayuno revela que muchas cosas nos dominan y abre el corazón a una profunda libertad. En este primer bloque invitamos a mirar con sinceridad cómo buscamos el placer, de qué huimos cuando lo buscamos y qué lugar ocupa Dios en medio de nuestros deseos. Como decíamos, en este bloque la primera tentación es la gula. Podemos definir la gula como el desorden entre la relación con el placer sensible, cuando se busca de forma compulsiva para calmar, distraer o anestesiar, en lugar de recibirlo como un don ordenado. Tradicionalmente se refiere a la comida, como comentábamos, y a la bebida, pero también puede manifestarse en otros excesos corporales y sensoriales que embotan nuestra mente y nuestro corazón, debilitando la libertad interior y la capacidad de oración. La gula no consiste solo en comer mucho, sino en usar el placer como refugio, perdiendo así la medida y el sentido. ¿Cómo manifestamos o cómo se manifiesta esta tentación? Pues la gula suele expresarse de forma discreta y habitual, allí donde el placer sensible se convierte en refugio o anestesia. En la vida interior encontramos una dificultad para el silencio, una necesidad constante de estímulos y un rechazo práctico de todo lo que cuesta. En la comida y en la bebida, comer sin hambre real, uso de la comida o el alcohol para calmar ansiedad, tristeza o cansancio, y en el descanso y en el ocio, lo traducimos como la incapacidad para parar sin distracción. Establecemos un consumo compulsivo de series, vídeos o entretenimiento, actividades varias, en la que en ese consumo compulsivo perdemos muchas veces la noción del yo. En lo digital, el uso constante del móvil o las redes para llenar vacíos,
dificultad para conectarse incluso en momentos de oración o encuentro. En la vida espiritual, la resistencia al ayuno, a la sobriedad y a cualquier forma de renuncia es una búsqueda de lo cómodo frente a lo verdadero. En todas estas situaciones aparece el mismo movimiento interior. El placer ocupa el lugar que debería ocupar Dios, como el descanso del corazón. ¿Cómo nos recomienda nuestra Santa Madre Iglesia combatir esto? Pues nos lo recomienda con el ayuno, diciendo que el ayuno es el remedio propio de la gula. No se limita a la comida, sino que implica aprender a renunciar voluntariamente a los estímulos innecesarios para recuperar el dominio de sí y la claridad interior. La gula se combate cuando el apetito sensible vuelve a someterse al orden de la razón iluminada por la fe. No se trata simplemente de moderar las cantidades, sino de restablecer nuestra jerarquía interior con Dios, de modo que el cuerpo sirva al alma y el alma sirva a Dios. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia propone el ayuno como remedio propio frente a la gula. El ayuno no es una técnica de autocontrol ni una renuncia voluntarista, sino un acto penitencial, mediante el cual el cristiano reconoce que no vive solo de lo sensible, sino de la palabra que viene de Dios. Al ayunar, el creyente confiesa con el cuerpo que su verdadera vida no depende del placer inmediato. Todos debíamos hacernos unas preguntas a nosotros mismos con esta tentación de la gula y como preparación para nuestra confesión general. Y la primera pregunta sería: ¿qué placeres uso para evadirme cuando estoy cansado, triste o inquieto? ¿Tengo dificultad para el silencio o para estar sin estímulos? ¿Uso la comida, el móvil o las pantallas como consuelo habitual? ¿Me cuesta renunciar a pequeños placeres incluso cuando sé que me hacen daño? Y la última pregunta es: ¿vivo la sobriedad como pérdida o como camino de libertad? Dice Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gula aparece cuando el apetito sensible deja de estar ordenado al fin último del hombre. No es un exceso puntual, sino un desorden estable. El placer ocupa el lugar que corresponde a Dios, como el descanso de corazón. Y como reflexión final, me gustaría haceros una pregunta, que todos nos hiciéramos esa pregunta: ¿de qué placeres depende mi hoy? De hecho, mi equilibrio interior. En Eclesiastés 3:1 encontramos la palabra que dice: todo tiene su tiempo. La tentación de la gula rompe la pedagogía del tiempo cristiano. Exigimos la satisfacción inmediata. Por eso debilita la paciencia, la esperanza y la capacidad de ofrecer. ¿Me cuesta aceptar la espera cuando algo no llega como quiero? Asimismo, la resistencia interior al ayuno revela el lugar real que ocupa el placer. El ayuno no es una técnica, sino un acto de obediencia que restablece el orden del amor. Señor, enséñame a no vivir esclavo de mis apetitos, sino libre para ti. Amén.